Los paleontólogos llevamos décadas investigando nuestros orígenes, y gracias a décadas de descubrimientos realizados en yacimientos paleontológicos, no solo hemos llegado a saber cuándo aparece nuestra especie o cada una de las especies de nuestro linaje, sino que podemos llegar a contestar cuándo aparecen los mamíferos. Desde que los primeros naturalistas empezaron a estudiar los primeros fósiles descubiertos, quedó muy patente la existencia de diferentes eras en la historia de la vida en la Tierra. Por ejemplo, la era secundaria, que actualmente llamamos el Mesozoico, que fue la época en la que dominaron la Tierra los reptiles. Y la era terciaria, que ahora la llamamos el Cenozoico, que es la época en la que los mamíferos dominamos el mundo y es la era en la que todavía estamos viviendo. Durante mucho tiempo se creyó que fue a principios de la era Cenozoica cuando aparecimos los mamíferos después de la extinción de los dinosaurios. Pero con el tiempo se descubrieron fósiles de mamíferos que habían convivido con los dinosaurios. Entonces, ¿cuándo aparecieron? Para contestar a esta pregunta tenemos que viajar a principios de la era Mesozoica, o antes, a la era que antes llamábamos la era primaria y que ahora llamamos el Paleozoico. En la era Paleozoica aparecieron todos los grandes grupos de animales que existen hoy en día y otros que ya se han extinguido. La mayoría de grandes grupos de animales, que en biología llamamos filos, aparecieron durante el periodo Cámbrico, el primer periodo del Paleozoico. Y durante este periodo toda la vida estaba en el mar. No fue hasta el periodo Silúrico cuando aparecieron las primeras plantas terrestres, y en el Devónico cuando aparecieron los primeros protoanfibios a partir de peces sarcopterigios, los peces con aletas carnosas. En el Carbonífero, a partir de estos primeros anfibios, aparecen los primeros amniotas, que es como llamamos a todos los vertebrados que están completamente independizados del agua incluso para reproducirse. Y en el Pérmico, a partir de estos amniotas aparece un grupo, el grupo de los sinápsidos. Los sinápsidos son el grupo de amniotas que nos agrupa tanto a los mamíferos como a nuestros ancestros directos como a parientes muy cercanos. Entre las primeras formas de sinápsidos hay formas muy populares, muy conocidas, como los pelicosaurios, que se caracterizaron por tener una vela en el lomo formada por el alargamiento de las espinas de sus vértebras y que popularmente se suelen confundir con dinosaurios. Pero otros sinápsidos ya se parecían más a nosotros. Y es que entre los sinápsidos había formas como los terápsidos, que ya tenían una locomoción muy parecida a la nuestra, con articulaciones muy mamiferianas, así como cierta heterodoncia. Y con esto nos referimos a que ya no tenían todos los dientes de la boca iguales, como por ejemplo los reptiles, sino que ya tenían una diversidad funcional, por ejemplo tenían incisivos y caninos. Además del estudio de sus cráneos, sabemos que muchos de ellos tenían unos orificios que alojaban nervios, como los que se asocian a las vibrisas en mamíferos, los bigotes. De ahí que probablemente ya muchos terápsidos estuvieran cubiertos de pelo. A finales del periodo Pérmico tuvo lugar la mayor extinción en masa que ha conocido la vida sobre la Tierra. Se suele decir que la vida en esta extinción se salvó por los pelos. En nuestro caso, prácticamente de manera literal. Muchos sinápsidos sobrevivieron y algunos de ellos dieron lugar a los primeros mamíferos durante el Triásico, que es el primer periodo del Mesozoico. Solo que estos primeros mamíferos vivieron a la sombra de los dinosaurios hasta su extinción a finales del Cretácico. Y en origen, los grupos de mamíferos fueron muy variados. Por ejemplo, estaban los aloterios, que son un grupo completamente extinto. Estaban también los prototerios, que es el grupo al que pertenecen los monotremas. Luego estaban los multituberculados, un grupo que también se extinguió. Los marsupiales, que seguro que ya suenan un poco más, y los mamíferos placentarios, grupo al que pertenecemos nosotros. Como ya sabéis, tras la extinción de finales del Cretácico, se suele decir que los mamíferos heredamos la Tierra y rápidamente nos diversificamos, ocupando todos los nichos que habían dejado vacíos los dinosaurios sobre la Tierra. Y como ya vimos, en el Paleoceno, muy poco tiempo después de esta gran extinción en masa, ya podemos encontrar los primeros ancestros de los primates. Y el resto, pues ya lo conocemos. Si os interesan estos temas, vamos a seguir indagando en toda nuestra prehistoria, así que no os podéis perder todos los vídeos que estamos preparando. Recordad, para no perderos detalle de ellos, primero, suscribiros al canal. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación PALARC y pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis las últimas noticias, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.